Buen día, ingeniero. Mi nombre es Jocelyn Merlin Hernández Orellana. Voy a explicar acerca del parcial número 2 de la materia de programación de base de datos, sección B. ¿Verdad? En el documento que nos dejan al apartado del campo, tenemos lo que es tres ejercicios. Acá voy a explicar el primer ejercicio que él nos pide, ¿verdad? De la creación de la base de datos y con las tablas autor, editorial y el libro, también detalle autor libro y, ¿verdad? Acá, ¿verdad? También, ¿verdad? Nos da lo que es la información, la que se le va a ingresar a cada tabla, que serían los datos a agregar a los registros de cada tabla. Acá, ¿verdad? Vamos a seleccionar, ¿verdad? Perdón. Al seleccionar, ¿verdad? La tabla autor y acá vemos, ¿verdad? Que ya están ingresados los datos. Luego tenemos los datos de la tabla editorial y vamos a hacer un select, ¿verdad? Para comprobar que estos datos están ingresados en la tabla. Luego tenemos lo que es también los datos de la tabla libro y vamos a seleccionar, ¿verdad? Siempre haciendo un select y vemos, ¿verdad? Que acá están, ¿verdad? El código, el título, el año de la edición y el año de editorial. También para la tabla de detalles tenemos lo que es eh, detalle autor libre, tenemos lo que es también los datos que se le ingresaron a los campos que tiene que tiene la tabla. Luego, ¿verdad? En el ejercicio, ¿verdad? En literal 5 tenemos que realizar las siguientes consultas implementando funciones de agregado, funciones de cadena. Esto nos pide mostrar cuántos autores hay por cada nacionalidad. Acá, ¿verdad? Vamos a seleccionar este y dice, ¿verdad? Que en colombiana, cantidad de autores hay tres, española dos y salvadoreña hay uno. Luego el B, ¿verdad? Nos dice que calcular cuántos libros hay por cada editorial. Y, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? De que aquí, ¿verdad? Todos tienen, ¿verdad? Diferentes números, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Tiene dos, otro tiene uno. Luego vamos a mostrar el C, perdón, mostrar la cantidad de editoriales que hay por cada país, ¿verdad? Acá vemos. Luego nos pasamos al literal D. Acá, ¿verdad? Mostrar, dice el libro donde el año de edición sea el más actual. El más actual es en el 2011, solo tenemos uno. Y tenemos en el E también que nos pide mostrar el libro donde el año de la edición sea el menos actual. Vemos que el menos actual es en el año 2004. En el F, ¿verdad? También, ¿verdad? Nos pide calcular el promedio de edades de los autores. Vemos que entre las edades es de 48. Luego tenemos el literal G, que nos pide mostrar cuántos libros ha escrito cada autor. Tenemos el primer nombre, el apellido y la cantidad de libros por cada una de ellas. Luego acá mostrar cuántos nacieron en el mismo mes. Acá, ¿verdad? Nos dice que, por ejemplo, en el ID 1 nos dice, ¿verdad? Que en el mes de nacimiento fue 6 y la cantidad de autores fue uno. Entonces quiere decir, eh, ¿verdad? Que acá él nació, por ejemplo, el 6 pero nada más aparece uno. Luego tenemos que también mostrar el nombre y apellido del autor haciendo uso de la función codecad. Tenemos también la siguiente información, y ahí, ¿verdad? Con el nombre completo de cada uno. Tenemos lo que es, dice contar cuántos libros tienen en su título la palabra programación. Acá tenemos lo vamos a seleccionar. Acá dice que tiene dos. También está que dice mostrar las iniciales del primer.
apellido de cada autor y ordenarlos de forma descendente, ¿verdad? Y así los que siguen, ¿verdad? Eh, Podemos ver de que esto, ¿verdad? Muestra la información que nos ha pedido. La verdad, el último, ¿cuántos libros finalizan con la palabra de la base de datos en su título? Tenemos que solamente dos. Así que esta es la primera parte de los tres ejercicios y luego, ¿verdad? Voy a comenzar con el otro ejercicio. Acá, ¿verdad? Vemos la parte 2 que tenemos también, ¿verdad? Lo que es la creación de base de datos con el nombre, el primer nombre, guión bajo parcial, guión bajo 2, guión bajo el código. Y acá, ¿verdad? Tenemos la tabla máquina, la tabla de empleado, tenemos la tabla de bitácora, que esta, ¿verdad? Está relacionada con la tabla de bitácora está relacionada con la tabla eh, máquina y la tabla de empleado. De ahí, ¿verdad? Tenemos lo que son los datos agregados. En este tenemos, ¿verdad? Lo que son 6 datos más 0 un select. Acá, ¿verdad? Podemos ver que estos datos fueron agregados exitosamente. Continuando con la explicación, ¿verdad? Tenemos también lo que es los datos a ingresar en la tabla de empleados. Eh, Tenemos lo que son 5 datos. Está el ID, los nombres, apellidos y la edad y la fecha en que inició. También vamos a hacer un select from empleado para verificar que los datos están correctamente ingresados. Luego después tenemos también lo que son los datos que se ingresaron a la tabla bitácora. En esta nos pide ingresarle el número correlativo, el ID, el código máquina, el tiempo de uso y el lugar específicamente donde fue, ¿verdad? Acá hacemos otro select y acá, ¿verdad? Vemos de que está, ¿verdad? La información. Luego, ¿verdad? Ya por último nos pide también lo que son las diferentes consultas. Acá dice, ¿verdad? Que mostrar a los empleados que hayan o estén haciendo uso de una máquina. Vamos a hacer un select y vamos a ver, ¿verdad? De que específicamente acá tenemos el nombre del empleado, la marca y el modelo y la descripción. Tenemos en el primer ID, en el primero, ¿verdad? Juan Francisco. Tenemos la marca, el modelo y en la descripción nos dice que es una taladora de elementos varios. Luego después en el literal B que dice mostrar los empleados que todavía no tienen una máquina. Y acá, ¿verdad? Seleccionamos y dice, ¿verdad? Que el empleado Raúl Alejandro Ponce Valladares, ¿verdad? Él no tiene una máquina asignada aún. Luego después en el literal se dice, ¿verdad? Que mostrar las máquinas que no están asignadas a un proyecto. Tenemos, ¿verdad? El nombre, el apellido y la descripción. Y acá dice, ¿verdad? De que no tenemos, ¿verdad? Tampoco el nombre ni el apellido del empleado, solamente tenemos lo que es la máquina, ¿verdad? Que no se le ha asignado a un empleado y tampoco a un proyecto.
Luego de ello vamos a pasar a lo que es al literal, a la parte 3 del parcial. Acá, ¿verdad? Siempre hacemos uso de use, pero ya, ¿verdad? Acá en el ejercicio 3 en la parte 3 nos pide lo que es la base de datos y las tablas con toda la información de la primera parte del parcial. Acá, ¿verdad? En nuestra primera consulta nos pide mostrar el primer nombre, el primer apellido, perdón, de los autores junto con el título del libro que estos han escrito. Ahora vamos a seleccionar esta parte y vamos a mostrar, ¿verdad? El primer nombre, el primer apellido y el título de cada autor. Luego tenemos lo que es el literal 2 que dice mostrar el nombre de la editorial y el título del libro. Hacemos un select y nos muestra correctamente lo que es el nombre de la editorial y el título del libro, ¿verdad? Eh, Acá vemos que hay 7 y cada uno con su nombre y su título del libro. También, ¿verdad? Tenemos lo que es el del 3 que dice mostrar los títulos de los libros y el nombre de la editorial, donde ésta sea del país de Inglaterra. Correcto, ¿verdad? Nos muestra lo que es el título del libro, de los dos libros, y también el nombre del editorial. Luego tenemos el literal 4 que dice mostrar los elementos de los autores y el título del libro donde el año de edición sea el más actual, ¿verdad? Y solamente el de Claudia Martínez, que el título es de programación orientada a objetos, es el más actual de la edición. Luego, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Que mostremos lo que es mostrar de los autores y el título del libro donde el año de la edición sea el menos actual, ¿verdad? Y tenemos dos, ¿verdad? Que son de los que están menos actualizados. Ya en el literal 6 ya por último, hacemos lo que es agregar los datos necesarios a las tablas para luego implementar las instrucciones let, join y rate. Es lo que ya, ¿verdad? Hemos hecho anteriormente. Y, ¿verdad? En las consultas, ¿verdad? Ya en las últimas consultas, se nos muestra lo que la tabla vacía porque no está ingresado, ¿verdad? Ninguno que no tenga, ¿verdad? Asignado, que no tenga un título de libro, pero vamos a ver, ¿verdad? Porque acá, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? De que mostremos el primer nombre y apellido y el detalle autor libro, entonces le vamos a dar select y específicamente, ¿verdad? La tabla, la tira bloque vacía. Igual ¿verdad? Porque no hay ninguno. Y este igual. Así que de esta manera, ¿verdad? Es como funciona el parcial número 2 de la asignatura de programación de base de datos. Y el parcial 1, ¿verdad? Constaba también, ¿verdad? De dos partes, pero esta es la parte práctica. Así que esto es todo de mi parte. Pase feliz día.